Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o los síndromes y algunos síndromes de obstrucción bronquial aguda, ¿ya? El asma es una patología bastante frecuente, por eso que la estamos incluyendo, ¿no?, en la terapia, ¿no? Entonces aquí, ¿qué le he puesto yo? Lo importante es que sepan que el asma puede ser desencadenada por múltiples factores genéticos, ambientales, psicógenos, ¿no? Dentro de los ambientales están factores exógenos, ¿no?, ingesta de fármacos, de alimentos, etc., ¿no? Desencadenado también por el frío, por el ejercicio, etc. Son múltiples las causas, ¿no? Y como ustedes ven aquí, tenemos cómo está el bronquio normal, ¿no?, completamente despejado, y el bronquio cuando está un paciente asmático, que al inicio, ¿no?, cuando el niño es pequeñito, la broncoconstricción con el efecto de los broncodilatadores se relaja y se vuelve a su constitución normal. Pero como el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, con episodios frecuentes de reagudización, ya con el tiempo se va remodelando la vía aérea y casi siempre queda un estado de constricción, ¿no? Y como le he puesto ahí, el tratamiento actual del asma es tanto de la crisis como de mantenimiento, es preferentemente por vía inhalatoria. Si vamos a tratar la crisis asmática, la vamos a tratar vía nebulización, o en las crisis leves con aerosol terapia. Pero si es el tratamiento de mantenimiento siempre va a ser por vía inhalatoria, ¿no? Sobre todo de los fármacos broncodilatadores, si ya está proscrito su uso por vía oral, parenteral, solamente en casos muy excepcionales, ¿no? Entonces, característicamente el paciente presenta tos, ¿no?, generalmente desencadenada por el frío, o sea, por cualquier fenómeno que conduzca a hiperreactividad bronquial. Puede ser por el frío. Hay pacientes, por ejemplo, que se meten a bañar con agua caliente, más que tibia, y comienzan a toser. Pacientes que se exponen al frío y también tosen. Pacientes que se ponen al polvo. O sea, son muchos los factores, incluyendo alergénicos, que pueden desencadenar la hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, el proceso va avanzando, el paciente va a presentar sibilancias, lo que lleva a una obstrucción del flujo expiratorio, disnea, sentimientos de opresión torácica. Entonces se liberan una serie de... participan la fibra muscular del músculo liso bronquial, el músculo de Reisenstein, las células inflamatorias, ¿no?, los eosinófilos, los mastocitos, los linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, los linfocitos de Helper, ¿no?, los neutrófilos, que van a provocar una serie de liberación de mediadores como, por ejemplo, las interleuquinas, ¿no?, los leucotrienos, la histamina. Entonces, son muchas las células que participan en la respuesta inflamatoria en el asma bronquial. Entonces, aquí vemos, ¿no?, los alergenos inhalados, infecciones virales. Es muy frecuente que el paciente asmático, ¿no?, tenga un proceso respiratorio alto, una infección viral, y se desencadene la crisis, sobre todo en los niños. El humo del tabaco, ¿no?, medicamentos, como hemos visto, ¿no?, el aire frío y el ejercicio, ¿no? Entonces, se activan las células inflamatorias, mastocitos que liberan mastocitos, histamina, ¿no es cierto? Los linfocitos T4 liberan interleuquinas, ¿no? Los neutrófilos van a liberar los leucotrienos, ¿no? Entonces, los principales mediadores de la inflamación en el asma bronquial están la histamina, factor activador de los macrófagos, las interleuquinas, los leucotrienos, que son muy potentes vasoconstrictores. Los leucotrienos tienen 1000 veces más poder vasoconstrictor que la histamina, ¿no?, y las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas te van a provocar vasodilatación, sobre todo la prostaglandina E. Y los cambios en la vía aérea, ¿no?, van a producir inflamación, edema de la mucosa, secreciones excesivas y broncoconstricción. Yo les había dicho la semana pasada que el asma bronquial se caracteriza por 3 eventos etiopatogénicos importantes, ¿no? El edema de la mucosa gracias a la
acción de los mediadores de la inflamación es el aumento de la producción de moco, y este es un moco espeso que obstruye la vía aérea y la broncoconstricción. Entonces son los tres eventos más importantes del asma bronquial, ¿no? Entonces, aquí hemos visto, ¿no? Estamos viendo que la inflamación lleva al edema de la pared, al aumento de las secreciones bronquiales, mantener un estado de contracción muscular, se obstruye la vía aérea, aumenta la resistencia pulmonar, aumenta el trabajo respiratorio, ¿no? Entonces nosotros estamos destinados a tratar de los objetivos del tratamiento del asma, conseguir que los síntomas crónicos, porque es una enfermedad inflamatoria crónica, sean mínimos o inexistentes. Hay que prevenir las exacerbaciones. ¿Por qué? Porque en cada exacerbación el paciente va a requerir el manejo agudo, intensivo, del uso de broncodilatadores, ¿no? Nebulizados o de corticoides sistémicos. Entonces el paciente puede tener muchos efectos adversos si presenta muchas exacerbaciones frecuentes, ¿no? Incluso es causa de inasistencia al colegio, de absentismo laboral en los trabajos, ¿no? Entonces hay que tratar de mantener al paciente bien controlado, ¿no? Ahora, el asma puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Entonces en los pacientes con asma leve, con asma moderada, el manejo es muy diferente del asma crónica persistente severa, o que produce crisis que los llevan a hospitalizaciones frecuentes, entonces es un asma severa. Entonces nosotros tenemos que mantener los niveles normales de actividad, incluyendo el ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, hay niños que ya se sabe que van a ir a hacer educación física, se les aconseja que lleven sus inhaladores, que los tiene siempre que supervisar un adulto, y antes de hacer su educación física, se apliquen sus inhaladores de beta-2 agonistas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque se trata de que estos pacientes no pierdan su autoestima, ¿no? Y si hacen una vida sedentaria, ¿qué hacen en la hora de educación física? Nada, ¿no? Entonces, se trata de que el paciente, sobre todo el niño, y también el adulto, ¿no? Haga todas sus actividades normales. Tratemos de evitar los efectos adversos de la medicación antiasmática, prevenir, ¿no? La evolución hacia la limitación irreversible del flujo aéreo. Ya les he dicho que conforme pasa el tiempo, si no tiene un tratamiento adecuado, la vía aérea remodelada va a permanecer persistentemente obstruida, ¿no? Y prevenir la mortalidad por asma, porque todavía siguen muriendo pacientes, ¿no? Entonces, básicamente tenemos fármacos que actúan, ¿no? Como con el efecto broncodilatador. Aquí tenemos los agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿no? Los antagonistas muscarínicos como el bromuro de hipatropio y la atropina también, los receptores antagonistas de los receptores de la adenosina como las metilxantinas, ¿no? Después tenemos aquellos que actúan fundamentalmente con su acción antiinflamatoria, como los corticosteroides, ¿no? Y los inhibidores de la degranulación de las células cebadas, como mastocitos. Aquellos que tienen acción mixta, como los antagonistas de los receptores de leucotrienos o inhibidores de la ciclolipoxigenasa, ¿no? Muy bien, entonces la principal acción de los agonistas adrenérgicos, ustedes saben que cuando la estimulación del beta-2 produce broncodilatación, ¿no es cierto? Entonces tenemos fármacos no selectivos y selectivos, ¿no? Entonces los no selectivos, a la par que provocan broncodilatación, también provocan estímulo miocárdico. Y ahí tenemos la adrenalina, la isoprenalina y la efedrina. Antes se utilizaba mucho la crisis asmática, ¿no? Hasta hace unos 30 años la crisis asmática en la emergencia se manejaba con adrenalina por vía subcutánea. Ahora la adrenalina se utiliza por vía inhalatoria, ¿no? La adrenalina racémica por vía inhalatoria, para sobre todo revertir la obstrucción de la vía aérea alta, ¿no? Por ejemplo en los casos de laringoespasmo. Pero no se usa para el manejo de la crisis asmática. Para el manejo de la crisis asmática y para el manejo del mantenimiento del asma bronquial se utilizan los beta-2 agonistas por vía inhalada, ¿no? Y tenemos los de acción corta que se van a usar durante la crisis, sobre todo el salbutamol, el fenoterol y a veces la terbutalina,
sobre todo en las UCIs, y los simpático-miméticos beta 2 selectivos de acción prolongada, como el salmeterol o el formoterol, ¿no? El salmeterol viene en una preparación con un corticoide inhalado de acción prolongada y se utiliza, por ejemplo, en las asmas de difícil control. Entonces, los de vida media corta, ¿cuándo se indican? En las crisis, ¿no es cierto? Y si es una crisis asmática leve, podemos usar el rescate por vía aerosol, con aerosol terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente se descompensa, el paciente hay que autoeducarlo, ¿no? Antes de que llegue la emergencia, hay que prevenir que la crisis avance. Entonces, cuando el paciente, usualmente se le recomienda que tenga su espirómetro, su flujómetro, ¿no? Y si ve que está disminuyendo su flujometría, entonces tiene que hacer preventivamente el manejo de la crisis con salbutamol o fenoterol por vía inhalatoria, ¿no? Que viene por cada disparo, 100 microgramos por cada puff, y se tiene que hacer, de acuerdo a la edad y al peso, 1 a 2 puff cada 10 minutos, o sea, rescate en la primera hora hasta 6 disparos, y luego se reevalúa. A veces se revierte la crisis con esto, y si no, el paciente va avanzando la crisis, ya se le recomienda que vaya a la emergencia. Llega a la emergencia, entonces ya no se va a hacer lo mismo, ¿no? Porque la crisis moderada no se controló,